Respaldo total a Donald Trump en la convención republicana. El expresidente recibe el apoyo de antiguos rivales y reafirma su poder de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Con este y otros titulares, arrancamos. Nikki Haley y Ron DeSantis, ex rivales políticos de Donald Trump, anuncian su apoyo al expresidente como candidato a las elecciones de noviembre. De humillados por Trump a alinearse con él, conectamos con Milwaukee para comprender esta dinámica política. Y en una entrevista televisiva, el rival de Trump y el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoce por primera vez que se plantearía retirar su candidatura si le diagnosticaran una grave afección médica, pero asegura que sigue en carrera por la reelección. En DW entrevistamos a un joven ucraniano secuestrado por las fuerzas rusas. Bienvenidos a DW Noticias, soy Leandro Fest, gracias por elegirnos. Tras el apoyo rotundo de sus exrivales por la candidatura republicana del martes, este miércoles es el turno de J.D. Vance, el candidato a vicepresidente de Donald Trump. El compañero de fórmula de Trump se presentará esta noche ante una audiencia nacional por primera vez en la Convención Nacional Republicana. Vance, un político relativamente desconocido de 39 años, pasó rápidamente de ser un duro crítico de Donald Trump a un férreo defensor del expresidente en los últimos años. Se espera que en su discurso apele a favor de restringir el aborto y la inmigración como preludio a la esperada comparecencia de Trump el jueves cuando cierre la convención del partido. Y para saber qué está pasando en la convención republicana, tenemos a la persona correcta en el lugar indicado, José Díaz Briceño en Milwaukee. José, tercera jornada de la convención republicana en la que tradicionalmente es el día en que habla el candidato a vicepresidente. ¿Qué podemos esperar hoy? Sí, sin duda, hoy es un día muy importante, pues está dedicado a la política exterior en esta plataforma republicana que se aprobó recientemente. Hay que decir que J.D. Vance tendrá hoy aquí en esta arena Pfizer su discurso más importante y de acuerdo con fuentes que ya han hablado con medios, este se centrará específicamente en su biografía. Recordemos, él tiene 39 años, nació en una pequeña ciudad automotriz del estado de Ohio y es hijo de migrantes del estado de Kentucky, en las zonas más pobres de Estados Unidos. En este discurso, de acuerdo con las fuentes, Vance describirá cómo su camino de vida que lo llevó a la Universidad de Yale para recibirse de abogado y eventualmente incluso iniciar una firma de capital puede ser compatible con las políticas del presidente Donald Trump, las políticas de América Primero, particularmente los temas que se espera que subraye Vance son los temas de inmigración, los temas de drogas y también el de comercio y terminar con lo que ellos ven como guerras interminables. José, suena todo muy bien. Sin embargo, hay que decir que el actual candidato a vicepresidente llegó a comparar a Trump con Hitler y el propio Trump humilló a sus ex rivales partidarios Haley y DeSantis durante la campaña por la precandidatura. ¿Cómo pasan de ser rivales tan extremos a alinearse con Trump de cara a las elecciones? Sin duda, uno de estos acertijos políticos que se presentan con estos rivales que incluso personas como Haley habían calificado a Trump de no tener brújula moral. Ayer se deben tragar las palabras y prácticamente jurar lealtad a un partido. Hay que decir que los analistas políticos aquí interpretan que estos discursos de ayer muestran cómo el Partido Republicano ya es el partido de Donald Trump, algo que no ocurría en 2016, donde hubo una pelea fuerte aquí en una de las arenas donde se nominó a Trump por primera ocasión, pero ahora estos dos jóvenes políticos, Nikki Haley y el propio DeSantis, saben que si quieren tener cualquier futuro político en este país, no pueden tenerlo fuera del Partido Republicano, y es por eso que un 30% de los republicanos que apoyaban a Haley han debido alinearse. Esta es una convención que en principio el presidente Trump está saliendo hasta el momento fortalecido. José Díaz Briceño desde Milwaukee, Estados Unidos, hoy compartiendo look conmigo. Muchas gracias. En otro de los temas de titulares, el congresista Adam Schiff se convirtió este miércoles en el demócrata de mayor peso en pedir públicamente a Joe Biden que se baje de su campaña por la reelección. El representante de California afirmó que tiene serias dudas de que Biden pueda vencer a Trump en noviembre. Desde el debate cara a cara de finales de junio, 23 congresistas demócratas han pedido
que se haga a un lado ante las dudas sobre su capacidad física y mental. Biden, de 81 años, deberá enfrentar una dura campaña contra un Donald Trump confiado y desafiante tras el reciente atentado del que fue víctima en Pensilvania. Entre tanto, en una entrevista con BET News, Biden afirmó que habría una sola razón por la que abandonaría su candidatura. Si me surgiera algún problema médico, si un médico viniera y me dijera tienes tal o cual problema, yo cometí un grave error en el debate. Y mire, la razón por la que me presenté, tal vez lo recuerde, yo dije que sería un candidato de transición. Y pensé que sería capaz de entregar el testigo a otra persona. No preví que las cosas se iban a polarizar tanto y francamente creo que lo único que te aporta la edad es un poco de sabiduría. Creo que he demostrado que sé cómo hacer cosas por el país, cosas que nos dijeron que no podríamos hacer. Pero queda mucho por hacer y me resisto a abandonar. Más de 80 palestinos murieron y unos 200 resultaron heridos por bombardeos israelíes en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. El ejército israelí continuó este miércoles su ofensiva sobre el centro de la franja con ataques que impactaron sobre una escuela controlada por la ONU, según la organización internacional. La ofensiva se intensifica luego de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciara que aumentará la presión sobre la milicia islamista de Hamás, lo que reduce las posibilidades de que el plan de alto al fuego presentado por Estados Unidos tenga éxito. Ira en medio del luto. El coste humano es innegable. Si el número de muertos citado por Hamás es correcto, este fue uno de los ataques más mortíferos desde el comienzo de la guerra, llevado a cabo en un área designada por Israel como zona segura. El objetivo, Mohammed Deif, comandante militar de Hamás y presunto cerebro detrás de los atentados terroristas del 7 de octubre. Lleva años en la lista de los más buscados por Israel y ha sobrevivido a múltiples intentos de asesinato. Hamás dice que Deif también se salvó de este ataque. Israel ha prometido no poner fin a la guerra hasta destruir las capacidades militares de Hamás, y eso incluye matar a sus líderes en ataques selectivos. Eliminar a los dirigentes de Hamás nos acerca a nuestros objetivos. Eliminar a Hamás, liberar a nuestros rehenes, eliminar futuras amenazas desde Gaza y también nuestros objetivos en otro frente. Pero, ¿es esto cierto? A pesar del alto número de víctimas civiles en el ataque, Hamás ya tiene un sustituto listo para Deif en el caso de que muriera. Israel ha utilizado ataques selectivos durante años. A principios de 2024, el adjunto de Deif, Marwan Issa, fue asesinado en Gaza. El ejército israelí también ha atacado a Hezbollah e Irán, aliados de Hamás. En abril, un ataque tuvo como objetivo el consulado iraní en Damasco, la capital siria. Entre los muertos estaba el alto general iraní Mohammad Reza Zahedi. El ataque desató la indignación en Teherán, considerándose equivalente a un atentado en suelo iraní. En respuesta, Irán lanzó más de 100 misiles y drones contra Israel, pero la mayoría fueron derribados. Se evitó así una escalada bélica en la región. Ahora es probable que este último ataque selectivo en Gaza complique los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego y negociar la liberación de los rehenes. Y de las consecuencias de una guerra a otra. Las autoridades ucranianas afirman que casi 20.000 niños ucranianos fueron secuestrados por Rusia desde el comienzo de la invasión en 2022. Pocos han logrado regresar a casa. En DW entrevistamos en Ucrania a uno de estos afortunados menores que lograron volver con su familia. Los tenía delante de mí. Podía volver a tocarlos. Después de tanto tiempo, finalmente pude verlos de nuevo. No puedo describir cómo me sentí. Son mi vida. Hoy ya no son tan alegres como solían ser. Volodymyr quiere dejar todo esto atrás y espera que el futuro sea mejor. Quiero ser guía turístico o algo así y ver el mundo.
Y allí donde nos esté mirando, en el aparato que nos esté mirando, hay seguramente un chip, algo fundamental en la economía global, y es algo de lo que nos va a hablar ahora Paco Furió. Así es, Leandro, la batalla de los microchips. Y es que comenzamos hablando del gigante de los semiconductores ASML, porque las acciones de la empresa han caído más de un 10% hoy en la bolsa de Ámsterdam. El motivo, la posibilidad de que Estados Unidos endurezca las exportaciones de chips a China. ASML es conocida por desarrollar la maquinaria más avanzada para el diseño de chips. Y uno de sus mercados más importantes sigue siendo China, a pesar de las restricciones comerciales de Estados Unidos. Hoy la agencia de noticias Bloomberg dice que la administración Biden está considerando endurecer aún más esas restricciones. Desde hace tiempo Estados Unidos busca limitar el acceso de China a la tecnología más avanzada ante el miedo de que Pekín pueda utilizar los semiconductores para fines, por ejemplo, militares. Día complicado para los fabricantes de chips. José David Navarro en la bolsa de Frankfurt. Según la agencia de noticias Bloomberg, Estados Unidos podría endurecer todavía más las exportaciones de chips a China. ¿Por qué esto ha afectado tanto a la empresa holandesa ASML? Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, como tú adelantabas, para ASML, China sigue siendo uno de sus principales mercados. Por segundo trimestre consecutivo para esta empresa holandesa, el mercado chino le ha reportado casi la mitad de sus ingresos. Eso nos permite hacernos una idea de la importancia, a pesar efectivamente de las restricciones escalonadas de Estados Unidos, que este mercado sigue teniendo para la que es, Paco, la tecnológica europea con mayor capitalización bursátil. La agencia de noticias Bloomberg adelanta, según la información que la agencia ha conseguido, que la administración Biden estaría poniendo en el punto de mira no solo a ASML, sino también a la empresa japonesa Tokyo Electronic, que siguen suministrando maquinaria, tecnología y además, este punto es importante, el servicio de mantenimiento de esta carísima maquinaria para el desarrollo de los chips. Al parecer, según Bloomberg, el objetivo de la administración de Biden sería endurecer esas restricciones para evitar que cualquier tecnología con la mínima implicación de Estados Unidos, por ejemplo, la mínima pieza, sea exportada hacia China. El objetivo es evitar que Pekín acceda a la tecnología más avanzada, pero lo cierto, Paco, es que las últimas señales, por ejemplo, los últimos teléfonos de Huawei y los chips que está utilizando, ponen en duda estos esfuerzos de Estados Unidos para dejar a China fuera del avance en los chips y en los productos tecnológicos más avanzados. Todo esto, en definitiva, ha provocado que las acciones en Ámsterdam de ASML caigan en torno a un 11% el mismo día, Paco, en el que la empresa ha presentado unos resultados del segundo trimestre un poco mejores de lo que esperaban los analistas. Gracias, José David, desde Frankfurt. Además, el sector de los semiconductores no es ajeno a un posible cambio de gobierno en Estados Unidos. Ana Nieto, Donald Trump también ha puesto en duda el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Taiwán. Y las acciones del fabricante TSMC se han hundido. ¿Qué ha ocurrido? Así es, en una entrevista con Business Week, Trump ha planteado que la defensa de Taiwán con una distancia mucho más grande que la de la actual administración y, de hecho, como una transacción. Taiwán tiene que pagar por su protección, es lo que ha dicho el ex vicepresidente, para luego razonar que el país que aspira de nuevo a liderar no es diferente en este sentido de una empresa de seguros. La revista dice que esta posición transaccional nace de un resentimiento económico que tiene Trump porque ve a Taiwán como un país muy rico por haberse aprovechado de una industria, la de los microchips, que le correspondía a Estados Unidos. De hecho, el candidato republicano a la presidencia lamenta que se haya perdido el liderazgo en microchips. La realidad es que TSMC está invirtiendo para expandir su producción en varios países, Japón, Alemania y Estados Unidos, con dos grandes plantas en Arizona en la que están invirtiendo miles de millones. La competencia de empresas estadounidenses es muy fuerte. Está planteado por empresas como Nvidia, como AMD, como Qualcomm. Realmente hay mucha competencia en el sector. Ana, el sector de los microchips también está en un momento muy especial en la bolsa. ¿Por qué?
Sí, por un lado están los comentarios de Trump y por otro las presiones de Biden para cerrar más el cerco a China con tecnología puntera. Las cuestiones de geopolítica no son menores, pero además coinciden con un momento en el que los inversores de los mercados ya han empezado a ampliar sus miradas a intereses que van más allá de los valores tecnológicos que han estado todo este tiempo aupados por las promesas de la inteligencia artificial. El mayor optimismo por la rebaja de las tasas de interés que puede venir en septiembre y la menor presión inflacionista ha llevado a buscar oportunidades de inversión en valores de capitalización media y capitalización baja que no han estado favorecidas durante los últimos meses, incluso el año pasado, desde el año pasado, cuando se han disparado todos los valores tecnológicos, pero no la mayor parte de los valores en bolsa. Se espera un mejor desempeño de estos valores una vez que empiecen a bajar los costes de financiación. Los valores de alta capitalización, como Nvidia, Apple, Microsoft, han tenido un largo recorrido al alza con muchos beneficios durante muchos meses para muchos inversores, pero ahora el mercado parece que quiere favorecer una diversificación. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y Washington, por su parte, anunció este miércoles una iniciativa para promover la producción de semiconductores en México, Panamá y Costa Rica, con fondos provenientes del Departamento de Estado y del Banco Interamericano de Desarrollo. El plan prevé financiar proyectos de ensamblaje, prueba y empaquetado de semiconductores fabricados en estos tres países, que luego se ampliará a otras naciones de la región. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, anunció la iniciativa en el marco del encuentro de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, en la que participaron cancilleres de 12 países. Estados Unidos busca relocalizar la industria de semiconductores en lugares cercanos, mientras libra con China una batalla por el dominio de estos componentes esenciales para muchos dispositivos electrónicos, como teléfonos, ordenadores, drones y equipos militares. Bolivia ha descubierto un enorme yacimiento natural de gas. El presidente Luis Arce, que en junio resistió con éxito un intento de golpe de Estado, espera que el descubrimiento ayude a sacar al país de su crisis energética y económica. Las exportaciones de gas fueron en su día la fuente de ingresos más importante para el Estado boliviano, pero las reservas habían caído a niveles críticos. El descubrimiento al norte de La Paz es el mayor en casi 20 años. Suficiente para abastecer de gas a un país del tamaño de México durante un año. El gobierno boliviano espera que el yacimiento ayude a superar la galopante crisis económica del país sudamericano. Y este pozo marca el inicio de un nuevo capítulo para la región norte del subandino, ofreciendo la esperanza de mantener a nuestro país como un importante exportador de gas. Hasta hace 3 años, las exportaciones de gas eran la principal fuente de ingresos de Bolivia. Pero los yacimientos se agotaron y sin exportaciones no llegan divisas. El Estado boliviano no tuvo dólares para, por ejemplo, importar combustible. Esto significó colas de horas, a veces días, en las gasolineras. Es un poco incómodo, hay que estar lejos de la familia, pasando frío, pasando hambre. Los críticos denuncian años de falta de inversiones en búsqueda de nuevos yacimientos de gas y que el descubrimiento del actual estuvo precedido de unos gastos de exploración de $50 millones. Bolivia cuenta con ingentes recursos de gas y litio, pero necesita grandes inversores para explotarlos. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró este martes un centro tecnológico de datos en la localidad de Ciudad Arce, a unos 40 kilómetros de la capital. Realizado con una inversión de $30 millones, ofrecerá servicios de almacén tecnológico para empresas públicas y privadas del sector financiero. Bukele espera que este centro, llamado Data Trust, se convierta en el hub tecnológico de la región, generando 4.000 empleos y atrayendo empresas internacionales. En los últimos meses, el gobierno ha tomado diferentes medidas para reactivar el crecimiento económico y atraer capital extranjero, como eliminar el impuesto sobre la renta de este tipo de inversiones del exterior. Más noticias. Seguimos en Venezuela, Paco. En Venezuela, funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado detuvieron este miércoles a Milciades Ávila, jefe de seguridad de la líder opositora
María Corina Machado. Se desconocen los motivos de la detención y el lugar al que fue trasladado Ávila tras ser sacado de su casa. Machado fue la ganadora de las primarias antichavistas de octubre por una aplastante mayoría, pero no pudo postularse a las elecciones presidenciales debido a una inhabilitación política impuesta por la Contraloría General que le impide ocupar cargos públicos de elección popular hasta 2036. Según la ONG Foro Penal, las autoridades de Venezuela detuvieron este año a 102 personas vinculadas con la campaña opositora. Estados Unidos pidió la liberación inmediata del jefe de seguridad de Machado. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro, que busca un tercer mandato, pronosticó un triunfo oficialista en las elecciones del 28 de julio y hasta alertó sobre una posible guerra civil a quienes voten a la oposición. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Y seguimos con más noticias destacadas de la jornada en formato breve. Un auto embistió la terraza de un restaurante de París, dejando un muerto y 6 heridos. El conductor del vehículo logró huir, pero fue arrestado poco después y dio positivo en un control de drogas y alcohol. La policía francesa está ahora mismo en alerta máxima ante la apertura de los Juegos Olímpicos la próxima semana. Estados Unidos anunció que desmantelará el muelle flotante que construyó para hacer llegar ayuda a Gaza, dando por terminada su misión. Luego de varias averías, la estructura fue trasladada al aeropuerto de Ashdod para protegerla de tormentas. El muelle ha sido muy criticado por organizaciones humanitarias debido a su poca capacidad para entregar suministros a los gazatíes, pese a haber costado unos 230 millones de dólares. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aplaudió la postura del candidato republicano a la vicepresidencia J.D. Vance respecto a Ucrania. El compañero de fórmula de Donald Trump intentó en varias ocasiones bloquear la ayuda a Ucrania para su defensa frente a la agresión rusa. El senador de Ohio ha dicho que Estados Unidos debería presionar a Kiev para alcanzar un acuerdo de paz. En Ucrania, Países Bajos y Australia, familiares de los pasajeros y de la tripulación del vuelo de Malaysia Airlines conmemoraron a las víctimas en el 10º aniversario del incidente. El avión civil fue derribado hace una década en los cielos de Ucrania, muriendo las 298 personas que viajaban a bordo. Investigadores internacionales concluyeron que el aparato fue abatido por un misil lanzado por separatistas respaldados por Rusia. Y vamos con información de último minuto. Parece que no son semanas buenas para el presidente estadounidense Joe Biden, quien acaba de dar positivo en COVID-19. Lo confirmó hace apenas unos minutos la Casa Blanca. Según las autoridades, el mandatario no quería poner a nadie en riesgo y por eso no intervendrá, como tenía previsto, en la conferencia anual de la organización latina Unidos en Las Vegas. El esqueleto de estegosaurio más grande y completo jamás encontrado alcanzó este miércoles los $44,6 millones en una subasta de la casa Sotheby's en Nueva York, un récord para un fósil de dinosaurio. Apex, como fue bautizado este ejemplar, fue hallado en el estado de Colorado. Mide 3,3 metros de alto por 8 de largo y tiene unos 160 millones de años de edad. La subasta ha sido criticada por paleontólogos, que argumentan que fósiles únicos como el estegosaurio no deberían venderse al mejor postor, sino preservarse y exhibirse al público en un museo. Todavía hay esperanzas de que Apex termine en uno, ya que aún se desconoce la identidad del comprador. Y esto es todo por ahora. Seguiremos informando sobre la salud de Biden y otras cosas más. Hasta aquí llegamos con la información, pero luego pueden seguir buscando en nuestras redes sociales y en YouTube, gracias al equipo de Deutsche Welle que trabaja las 24 horas para mantenerlos informados. En nombre de ese equipo me despido. Hasta la próxima edición de DW Noticias.